Y buenos días, y hoy nos encontramos con esta lección 185. Deseo la paz de Dios, deseo la paz de Dios. Y esta lección se resume en el primer párrafo, ¿sí? Decir estas palabras no es nada. Decir estas palabras no es nada, pero decirlas de todo corazón lo es todo. Decirlas de todo corazón lo es todo. Y aunque solo pudiésemos decirlas por un instante, jamás volveríamos a sentir pesar, duda, miedo alguno, en ningún lugar ni en ningún momento. Esto es tan importante porque nos está enseñando a entender en qué consisten las prácticas de estos ejercicios y nos está enseñando qué es lo que es desear. Deseo. ¿Y cómo podríamos decir deseo? Y en otras lecciones decíamos, por encima de todo, quiero ver las cosas de otra manera. Y hablábamos de por encima de todo, de esa fuerza, de ese poder, de esa grandeza. Y aquí nos dice deseo. Y las palabras no son nada y las podemos repetir una y otra vez. Y aquí nos enseña a decir y a repetir para ser consciente de que cuando decimos deseo, a ver si realmente lo estamos deseando. Y esto se llama autoconocimiento y esto es conocer el sentir. Esto es ir más allá, es sentir esa intención, ese deseo, ese poder del deseo. Y es tu deseo me gustaría, y es tu deseo lo hago, y es tu deseo lo tengo, porque me gustaría es una condición. Hoy deseo y mañana no deseo. Y es decir, si pasase esto, si hiciera esto, si me llegara esto, agentes externos que quisiésemos que nos gustase que pasare, pero no depende de nosotros. Eso es hacia afuera. Y ahora aquí nos están diciendo que si lo sacamos de corazón, el deseo no es algo a futuro. El deseo lo entendemos como un condicional, como un verbo futuro. Deseo, desearía, me gustaría, comprendería. Y aquí no nos está diciendo del deseo de afuera, es desde esa fuerza interior. Y cuando decimos deseo la paz de Dios, realmente no es una frase y no es simplemente algo que se dice hacia afuera, es un sentir, es una magia, es un regalo, es una presencia, es algo bien poderoso. Es lo que realmente estoy haciendo, es lo que ya me está permitiendo avanzar. Por eso nos dice que no se puede fracasar cuando realmente nos lo proponemos al regresar a Dios, porque realmente es nuestro deseo, ese deseo puro, ese deseo de superarlo todo, ese deseo de no pedir lo que quiero, sino el deseo que nos lleva a la hora, al instante. Este deseo que te lleva a ese presente, a esa totalidad, porque deseo es paz, porque deseo es igual amor. Y si ahora dices deseo paz, aquí ahora puedes comprenderlo si sientes paz, deseo alegría y sientes esa paz y sientes ese regocijo y sientes esa bendición y entonces comienzas a darte cuenta de que desear y ser en este caso es lo mismo. Desear y estar en este caso es lo mismo, porque tu mente solo tiene un objetivo. Ese objetivo es unificado, es uno solo. No hay objetivos inconscientes, distintos, de categoría. Por eso nos piden que seamos atentos y escudriñar en nuestra mente si deseamos algo aparte de la paz de Dios. Y puede ser que deseo la paz de Dios y ganarme este dinero para pagar aquello, la paz de Dios y que se acabe la guerra en otros países, la paz de Dios y que mi hermano, mi hermana se alivie de lo que está viviendo. Entonces deseo una cosa, deseo lo otro, pero date cuenta de que deseas muchas cosas aparte de la paz de Dios. Y entonces habrán cosas, como lo decíamos en la lección anterior, referente a objetos, que desearás que estén en un punto concreto del espacio-tiempo, o que ocurra algo, o que no ocurra, o que aparezca, o que se dé, o que no se dé, ¿cierto? Desearíamos ese tipo de cosas, y aquí no estamos hablando de eso, aquí estamos hablando de un deseo firme, es decir, una manifestación, un decreto, una experiencia,
una obligación, una obligación. Hacia afuera nos dicen obligación es dolor, no, porque aquí en esta lección nos dice, si pudiésemos decirlas de corazón, jamás volveríamos a sentir pesar alguno. Porque ahí recobramos la plena conciencia del cielo y el recuerdo de Dios queda reinstalado, restaurado en nuestra mente, y ahí todo quedaría reconocido, conocido en este instante. Entonces, ¿realmente deseas esto? ¿Sobre todas las cosas lo deseas? ¿Realmente es tu necesidad? ¿Es tu apertura? Y aquí, en este tipo de lecciones de tanta luz, de tanto bienestar, de tanta amplitud, hay que darnos cuenta si lo deseas ya, si es esa capacidad que tienes de expandirte. Porque cuando tú dices, deseo la paz de Dios, deseo la paz de Dios, entonces a tu inconsciente vienen, a tu consciente, de tu inconsciente viene todo ese tipo de situaciones, ¿cierto? Pero ¿cómo voy a desear la paz si tengo todo esto? ¿Cómo voy a desear la paz si estoy viviendo esto otro? Desear la paz es sentirse en completud, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entonces viene la ilusión a mostrarnos que falta esto y falta aquello, y ahí está la dualidad. ¿Cómo vamos a querer que permanezca sabiendo que creemos que esa ilusión es la verdad? Por eso es normal y natural, y requerimos hacer la paz con esa frase de deseo la paz de Dios, y ser conscientes y ser presentes y decirnos que eso es, porque la paz de Dios es todo lo que existe, la paz de Dios es todo lo que hay, la paz de Dios es todo cuanto nuestro ser nos está reclamando. La paz de Dios es el poder, es la bendición, es el regalo, es la completud, es la presencia, es la magnificencia, es sin miedos. Y cuando lleguen esos miedos es volver a pedirle esa ayuda al Espíritu y decirle al Espíritu, Espíritu, hay otra manera de ver esto, y Espíritu, permíteme ver esto tal y como tú lo ves. Y ahí cuando evocas el Espíritu te darás cuenta que Él habla, que el silencio habla, que el ser habla, que la totalidad habla, porque cuando tú desde el ser, desde el Espíritu preguntas, la respuesta siempre es dada, siempre. Y si necesitas ayuda para ver las cosas de otra manera, pide ahora esa ayuda al Espíritu. Espíritu, permíteme verlo de otra manera. Jesús, ¿cómo lo verías tú de otra manera? Padre Vida, ¿cómo lo verías tú de otra manera? Así que sé consciente de que esta lección te ayuda a permitirte entender qué son esas otras cosas que deseas aparte de la paz de Dios. Y este es el propósito, entender que solo es la paz. Y ser consciente es ese instante santo, ser consciente de los objetivos contradictorios de la paz y esto, para poder empezar a soltar todo eso que ya no está relacionado con la paz de Dios. O es la paz de Dios o es lo otro, o es la paz o es lo otro. Y hay momentos donde la vida amorosamente nos empieza a repetir y a reiterarnos, es la paz de Dios, es la paz de Dios, porque la salvación es la paz de Dios y es desear esa paz de Él. Y ahí estaremos salvados para siempre, reconociendo esa salvación. Esta es una lección maravillosa para comprender y entender que deseamos la paz de Dios. La pregunta aquí es, ¿realmente lo deseas? ¿Realmente lo deseas? Y cuando llegan esas contradicciones, pídele ayuda al Espíritu Santo, porque estamos en contradicción con esa paz. Desde el corazón, desde el ser. No desde la mente y el pensamiento, no. Desde tu ser, desde tu ser. Te abrazo y te deseo en ese deseo de la paz de Dios. Bendiciones, carajo. Gracias por compartir conmigo. Adiós. Gracias.